En la pequeña ciudad de Elmsfield, ubicada en las vastedades apacibles de la campiña inglesa, existía una antigua leyenda, tan oscura y misteriosa como el canto de un cuervo en medio de la noche. La leyenda hablaba de una macabra danza, la danza de los cuervos negros, un ritual que presagiaba tiempos de desgracia y muerte. Aunque pocos la consideraban más que un cuento popular, la historia anidaba en los corazones de los residentes de Elmsfield, un sombrío recordatorio de las raíces oscuras de su comunidad. El protagonista de nuestra historia, Daniel Townsend, era un historiador y escritor con una fascinación insaciable por lo desconocido. Movido por su curiosidad, decidió visitar Elmsfield para investigar la leyenda de los cuervos. Daniel era un hombre escéptico, de mente lógica, pero también sabía que a veces la verdad podía ser más extraña que la ficción. Daniel se instaló en el antiguo Hallihack Inn, un pintoresco alojamiento de la época victoriana, cuyo propietario, un anciano amable y lozano llamado Albert, conocía cada historia y mito de la zona. En su primera noche allí, Daniel decidió indagar sobre la misteriosa danza. «Ah, la danza de los cuervos negros», murmuró Albert, sus ojos grises oscureciéndose como nubes antes de la tormenta. «Es un antiguo relato, señor Townsend, de tiempos oscuros, cuando la vida y la muerte parecían bailar una danza sin fin. Se dice que cuando los cuervos se reúnen en la plaza del pueblo y bailan en círculos, una terrible calamidad está por caer sobre Elmsfield». Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel mientras observaba a Albert. Aunque él no era un hombre supersticioso, no podía negar la emoción que esta historia despertaba en su interior. Decidió entonces explorar aún más, visitar archivos locales, leer documentos antiguos y hablar con los residentes, con el objetivo de descubrir la verdad detrás de la misteriosa danza de los cuervos negros. Lo que Daniel aún no sabía era que su visita coincidía con el centenario de la última vez que los cuervos danzaron en la plaza del pueblo. Con la luna llena brillando en el cielo y las sombras deslizándose silenciosas a través de las calles de Elmsfield, los habitantes de la ciudad comenzaban a inquietarse, temerosos de que la vieja leyenda se repitiera. La danza estaba por comenzar y Daniel, inmerso en el corazón de la oscuridad, estaba por enfrentarse a fuerzas más allá de su comprensión. El escenario estaba listo para que el baile de los cuervos desatara su sombrío presagio. La pregunta era, ¿podría Daniel cambiar el destino que los cuervos anunciaban, o se convertiría en otra víctima de la antigua maldición de Elmsfield? Durante las siguientes semanas, Daniel se sumergió en los misterios de Elmsfield. Pasaba los días en el antiguo archivo del pueblo, leyendo relatos borrosos escritos a mano, diarios empolvados y periódicos amarillentos. Las noches las dedicaba a conversaciones con los aldeanos, que a pesar de su recelo inicial, comenzaron a abrirse y compartir sus historias personales sobre la danza de los cuervos negros. Un patrón surgió de las profundidades de estos relatos. Cada 100 años, en la noche de luna llena, los cuervos se congregaban en la plaza central de Elmsfield y danzaban en un círculo perfecto. Al amanecer, la ciudad se despertaba para enfrentar alguna terrible tragedia. La tensión crecía día a día en Elmsfield. La fecha del centenario se acercaba y los cuervos empezaron a aparecer. Al principio eran solo 1 o 2, pero con cada día que pasaba, más y más cuervos se unían, posándose en los tejados y en los árboles alrededor de la plaza del pueblo, observando, esperando. Una noche, Daniel fue despertado por un ruido en la ventana de su habitación en Hallihack Inn. Cuando se acercó para investigar, vio a un cuervo solitario mirándolo fijamente con ojos que brillaban como faros en la oscuridad. La vista del cuervo en la ventana, con la luna llena detrás, llenó a Daniel de un escalofrío incontrolable. A la mañana siguiente, el propio Albert apareció aterrorizado. Su joven nieto, Ethan, había desaparecido sin dejar rastro. La última vez que se le vio, estaba jugando cerca de la plaza, bajo la atenta mirada de los cuervos. La desaparición de Ethan envió una onda de choque de miedo a través de Elmsfield. Los habitantes del pueblo, ya nerviosos, se volvieron temerosos y paranoicos. La danza de los cuervos negros, que hasta hace poco parecía una leyenda lejana, de repente se convirtió en una amenaza tangible y aterradora. Para Daniel, la desaparición de Ethan fue una llamada a la acción. Si la leyenda era cierta, tenía que hacer algo para detener la inminente calamidad. Con determinación en su corazón, Daniel decidió resolver el misterio de la danza y salvar a Elmsfield de su oscuro destino. Así, el escritor se lanzó a la carrera contrarreloj más importante de su vida. ¿Podría encontrar una manera de detener la danza y salvar a Ethan?
¿O la ciudad estaría condenada a enfrentar una vez más la maldición de los cuervos negros? Con la desaparición de Ethan aún fresca en la memoria de todos, Daniel se sumergió de nuevo en los archivos y libros antiguos, buscando cualquier pista o detalle que pudiera haber pasado por alto. La noche antes de la fecha del centenario, encontró una antigua carta escrita por un pastor de Elmsfield hace cientos de años. Hablaba de una antigua canción celta, un encantamiento que se decía tenía la capacidad de apaciguar a los cuervos y evitar la tragedia. Sin tiempo que perder, Daniel aprendió la canción y se preparó para la noche más larga de su vida. Mientras el sol se ponía y la luna llena emergía, los cuervos empezaron a descender sobre la plaza del pueblo. Uno a uno comenzaron a moverse en un círculo, sus ojos brillantes en la oscuridad, iniciando la ominosa danza de los cuervos negros. Armado solo con su valor y la antigua canción, Daniel entró en la plaza. Su presencia interrumpió momentáneamente la danza, y los cuervos volaron alrededor de él en un torbellino de plumas negras. A pesar del miedo que sentía, Daniel comenzó a cantar. Su voz sonaba pequeña y débil en la inmensidad de la plaza, pero continuó, la canción fluyendo de él como un río. Los cuervos volaban alrededor, sus graznidos llenando la noche, pero Daniel no se detuvo. Continuó cantando, su voz creciendo más fuerte, resonando en las paredes de piedra de los edificios que rodeaban la plaza. Y luego, tan repentinamente como comenzó, la danza se detuvo. Los cuervos se posaron en silencio, mirando a Daniel con sus ojos brillantes. Hubo un momento de silencio y en un parpadeo, todos despegaron juntos, desapareciendo en la noche. Al amanecer, la ciudad de Elmsfield despertó en un silencio apacible. No hubo tragedia, no hubo muerte. En la plaza, los aldeanos encontraron a Ethan, adormecido pero a salvo. Daniel, exhausto pero aliviado, sabía que había detenido la maldición de los cuervos negros. La historia de la danza de los cuervos negros tomó un nuevo significado en Elmsfield. Ya no era un presagio de desgracia, sino un recuerdo de la noche en que un forastero enfrentó sus miedos y salvó a su pueblo. Y aunque los cuervos aún volaban sobre Elmsfield, ya no eran vistos como portadores de desgracia, sino como parte del misterioso pasado de la ciudad, un pasado que se había enfrentado y superado. Daniel Townsend, el escritor e historiador, dejó Elmsfield con una nueva historia que contar, una historia no de miedo, sino de coraje y redención. Y aunque su vida continuó, nunca olvidó la noche en que cantó bajo la luna llena, en la danza de los cuervos negros.